Ya bueno, vamos a comenzar entonces la charla programada del día de hoy, considerando la situación actual de la fiebre Q en Chile. Nos coordinamos con gente del Ministerio de Salud, particularmente con el doctor Alonso Parra, de la Oficina de Zoonosis y Vectores de la Subsecretaría de Salud. Y con el doctor José Herrera, del Departamento de Sanidad Animal del SAC, para que en conjunto entonces diéramos una visión de la situación tanto de la perspectiva animal como también de la perspectiva de la salud pública. Entonces yo en principio voy a hablar brevemente sobre generalidades de la enfermedad, como para dar una introducción al tema. Posteriormente va a hablar el doctor Parra sobre la situación actual en el ámbito de la salud pública y finalmente el doctor Herrera, que viene un poco atrasado, pero ya me escribió, me dice que está a punto de llegar, el tema de la sanidad animal. Bueno, respecto de fiebre Q es una enfermedad bacteriana de carácter zoonótico, es producido por una bacteria que se conoce como Coxiella burnetii. Es un patógeno intracelular obligado y, producto de esta característica, tiene un genoma bastante reducido, bastante menor que el común de las bacterias, porque sus procesos metabólicos los realiza en conjunto entonces con proteínas del propio hospedero, y por eso que requiere una replicación de carácter intracelular. Pero además tiene una forma de replicación que es parecida a una espora y que la hace bastante resistente a las condiciones ambientales, y eso permite que este agente entonces se pueda diseminar en el ambiente y se pueda transmitir por varios metros, incluso se ha documentado por algunos kilómetros, con capacidad infectiva. Una vez que esta espora produce la infección, ingresa a la célula, particularmente los macrófagos y células del sistema inmune, y al interior del fagosoma, y producto del pH ácido, se transforma en una variante metabólicamente activa, que es la replicativa, y que posteriormente entonces le permite a la bacteria diseminarse. ¿Cuál es la distribución de esta enfermedad? Es de distribución mundial. Habitualmente se han reportado casos, particularmente en el mundo desarrollado. Entonces tenemos Europa con gran importancia, Australia, y también tenemos Norteamérica como países en donde frecuentemente se están reportando casos. Pero producto de las características de esta bacteria, que tiene un amplio rango hospedero, es muy probable que esté presente a escala mundial, ¿ya? Y en los países donde no existen reportes es que probablemente no se ha buscado la enfermedad. En nuestra región, particularmente, la situación se ha reportado fundamentalmente entre Brasil, Uruguay y Argentina, y en nuestro país está en una condición de enfermedad ausente, considerando que el reporte de esta estadística es del año pasado. Y para que se actualice, probablemente lo vamos a ver en el reporte de la OIE del año 2018. Ahora, los reservorios, como yo les mencionaba, tienen múltiples hospederos animales, se ha descrito en mamíferos, en aves, en reptiles, incluso en peces, y también de manera importante es capaz de infectar garrapatas como vectores artrópodos, de los cuales existe una lista relativamente amplia de garrapatas que pueden, en las cuales se ha detectado la bacteria. Y entre esta lista aparece el encéfalo sanguíneo, que está presente en Chile. Ahora, de hecho, investigaciones más recientes han determinado que muy probablemente estas Coxiella, esta rickettsia, infectaron antes que a los animales, a las garrapatas, y desde la garrapata entonces se habría producido un cambio, una adaptación que habría infectado posteriormente a los animales, provocando entonces el cuadro de fiebre. Sin embargo, tienen importancia epidemiológica para la infección en las personas, particularmente los rumiantes domésticos, bovinos, caprinos y ovinos, y también se han descrito casos de aborto en mascotas a las cuales gente se habría expuesto y también se habría enfermado producto de este motivo. Ahora, ¿cuál es el principal momento de la diseminación? El momento de los partos y el aborto, pero los animales pueden permanecer como diseminadores persistentes, y esa diseminación se ha visto que ocurre a través de las heces, la orina, la leche y las secreciones vaginales de manera importante. La bacteria se transmite principalmente por vía aérea,
Es capaz de aerosolizarse, esta espora es capaz de transmitirse por el aire y de esa manera entonces infectar por vía aérea a los animales y a las personas, y también se describe el potencial de transmisión a través de la vía oral. En los animales habitualmente el curso es inaparente, sin embargo se describen abortos en rumiantes, particularmente en caprino y ovino, y con una menor incidencia en bovinos. En bovinos aparentemente existen algunas otras complicaciones reproductivas, pero el aborto no es tan frecuente y por lo tanto es más difícil identificar la presencia del patógeno en este grupo de animales. Algunos estudios que han tratado de determinar el tiempo en que estos animales permanecen diseminadores, acá tenemos 3 vías por las cuales, aparte del parto, del aborto, se han hecho investigaciones, las secciones vaginales, las heces o la leche, y aparentemente la leche es la vía por la cual persiste por mayor tiempo la diseminación de la bacteria hacia la mujer. Sin embargo, epidemiológicamente no tendría tanta importancia en la diseminación de la enfermedad, ya que la vía oral es bastante menos frecuente que se produzca la transmisión debido a que el tejido blanco de la infección habitualmente es el tracto respiratorio. Bueno, en humanos se describe esta enfermedad como una enfermedad ocupacional, tiene un periodo de incubación variable de 2 a 4 semanas y los signos se describen que habitualmente son subclínicos, la mayoría de las veces son subclínicos, aunque esta situación tiene algunas excepciones y se ha visto de que probablemente producto de las cepas que están actuando, en algunas ocasiones la mayoría de las personas que se ven infectadas manifiestan síntomas clínicos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Se describe un cuadro gripal, neumonía o hepatitis en segundo y tercer término. También existe la potencialidad de que algunos pacientes que tengan enfermedades concomitantes o que tengan alguna predisposición producto de algún otro tipo de patología pasen a una fase crónica en la cual habitualmente el signo más característico es la endocarditis. Y en las mujeres embarazadas, por supuesto, también existe el riesgo de aborto. Acá hay una estadística entonces de la importancia relativa de esta sintomatología. La mayoría de las veces, aparentemente, es asintomático, pero esto hay que tenerlo entonces con cautela porque podrían haber cepas que son más virulentas y que en realidad no se presentan con esta misma porcentaje de casos. Enfermedades autolimitantes, el porcentaje complementario, un porcentaje menor requiere hospitalización y de los casos crónicos, la mayoría de las veces el cuadro de endocarditis es lo que se estaría observando. Ahora, en humanos, la recuperación es habitual, es lo frecuente, la tasa de letalidad es bastante baja, menos de un 2%, y se genera inmunidad sólida que es de carácter celular. La respuesta inmune protectiva, en este caso, es de carácter celular, a pesar de que la respuesta humoral se utiliza habitualmente con fines diagnósticos. Y la literatura también sostiene que la transmisión entre humanos es muy rara, y esa situación entonces podría cambiar un poco en vista del escenario actual en que aparentemente no ha sido tan raro y aproximadamente un 15-20% de los casos podrían haber sido transmitidos o se podrían haber infectado por contacto con personas que estuvieran enfermas. Entonces, ¿cuáles han sido los reportes relacionados a transmisión entre humanos? Contacto cercano con un paciente que tenga un cuadro respiratorio, contacto con la ropa de trabajo de personas que estuvieron trabajando con animales que estuvieron diseminando la bacteria, el personal de salud que atiende a estos pacientes, también la vía transplacentaria, la transmisión sexual, trasplante y transfusiones, pero digamos que con una importancia relativamente menor. Para el diagnóstico, bueno, se puede hacer aislamiento, pero habitualmente se recurre a la serología y a la detección molecular del patógeno a través de la prueba de PCR, la serología a través de inmunofluorescencia indirecta y ELISA, también existiría una fijación de complemento, y sin embargo hay que considerar que la serología no es tan eficiente en las primeras fases de la enfermedad. Acá hay un estudio reciente en que 7 pacientes fueron investigados tanto por serología como por detección de DNA a través de pruebas de PCR, y a la semana, 2 semanas después del inicio del cuadro, todos los resultados serológicos fueron negativos en estas personas,
y después de 2 semanas comenzaron entonces algunos resultados serológicos a volverse positivos, ¿ya? Por lo tanto, en etapas tempranas de la infección, en que se sospeche de que haya personas afectadas, probablemente no es la mejor alternativa y debería recurrirse entonces a técnicas moleculares para la detección del agente en sangre de estas personas. ¿Qué se sugiere para el control? Bueno, el diagnóstico y eliminación de los animales infectados sería como la estrategia ideal. En caso de que no se pueda llevar a cabo, bueno, se puede establecer una segregación y un fortalecimiento de las medidas de bioseguridad con el uso de maternidades y con la adopción de medidas específicas para evitar que se contaminen tanto el personal que atiende a estos animales como otros animales que puedan estar presentes en estos lugares. Considerar también para el establecimiento de las maternidades el factor del viento. Hay literatura que sugiere que el viento ha provocado la transmisión del patógeno entre distintos planteles y también desde planteles hacia asentamientos humanos, por lo tanto es relevante considerar esta variable ambiental al momento del establecimiento de las maternidades. Bueno, la prevención, vigilancia y importación de animales de zonas libres y el tratamiento en humanos se establece fundamentalmente en base a doxiciclina y algunos otros medicamentos concomitantes que podrían favorecer la acción de este antibiótico. Bueno, básicamente eso era lo que tenía pensado mostrar como generalidades y yo pienso que las preguntas las podemos dejar para el final. Entonces ahora doctora Alonso. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me ha tocado estar involucrado en la investigación de este caso prácticamente desde su inicio. He trabajado más bien en el ámbito de la interfase de salud humana, salud animal, que es lo que habitualmente hacemos en la oficina de zoonosis dentro del Ministerio de Salud. Es la primera vez que presento el brote, normalmente lo hacen los epidemiólogos del Ministerio de Salud, así que cualquier imprecisión le agradezco comprensión. Bueno, yo creo que ya está de más hablar sobre esto. Yo quiero insistir en algunas situaciones bastante particulares. Se presenta una enfermedad, una situación en la zona sur, en la provincia de Osorno, de personas que previamente sanas y que cursan con una neumonía, un cuadro respiratorio severo, sintomatología inespecífica. Rápidamente, insisto, se produce una infección respiratoria y algunos de ellos fueron hospitalizados y partía esto como los antecedentes iniciales que llamaron la atención y que determinaron que a nivel regional se empezara a hacer una investigación más acuciosa de estos casos. Que eran casos graves asociados a una actividad que era la actividad pecuaria, específicamente trabajadores de una lechería. Posteriormente se enferman unos familiares de uno de los casos y además personal de salud. Así parte esto, ¿no? Con una situación bastante común en invierno, enfermedad respiratoria. Lo inusitado, que debutan con neumonía, es decir, las neumonias nosotros sabemos que son normalmente secundarias a un problema respiratorio previo y que además de estar afectados las personas, sus familiares, se afecta personal de salud. Entonces es una situación bastante inusitada que empieza a generar preocupación, primero en la provincia de Osorno, posteriormente a nivel regional y posteriormente a nivel nacional se hace cargo de esta situación. Voy a hablar un poco entonces de antecedentes generales de este evento, ¿verdad? Un brote de insuficiencia respiratoria, de enfermedad respiratoria aguda en trabajadores jóvenes, previamente sanos, insisto, sus familiares y personal de salud. Es un evento inusitado, no tenemos antecedentes en nuestro país de problemas respiratorios de estas características. Se pensó en todas las causas probables de infección respiratoria aguda. Se hicieron los análisis correspondientes y todos salían negativos. Tenía alta transmisibilidad inicialmente, los trabajadores de un mismo plantel, sus familiares
incluso personal de salud, se lleva a una situación bastante particular. Presentaban, como les digo inicialmente, alta gravedad, población adulto joven, y los casos eran personal de la lechería, sus familiares y personal de salud. Y tuvimos por largo tiempo desconocimiento de la gente. Entonces se iniciaron una serie de investigaciones a nivel de terreno, se hicieron análisis y se sospecharon de una diversidad de agentes, ¿no? Por nombrarle algunos, yo sé que no es nada, pero esto es para que se demuestre, para demostrarle la cantidad de agentes que inicialmente estuvieron como sospechosos, ¿no? Se hicieron estudios moleculares respiratorios altos, antivirus, que es una de las causas de infección respiratorio y que lleva a las personas a las unidades de pacientes críticos, tuberculosis, para influenza, difteria incluso. Se hicieron una serie de exámenes para distintos tipos de influenza, rinovirus, microplasma, clamidia, legionela. Inicialmente también se consideró dentro de esta gran diversidad de agentes probable fiebre Q, pero fue descartado porque aparecieron las personas negativas. Una vez que empezamos a comprender, era lógico esperar que resultaran serológicamente negativos. Leptospirosis también era otra sospecha, pero también resultaron positivos. Y aquí se empieza a mezclar la cosa porque evidentemente que uno que estaba buscando en un área con enfermedad respiratoria de manera endémica y en una época endémica, se encontraron algunas personas positivas a agentes, insisto, bastante habituales, bastante usuales en infecciones respiratorias que tampoco nos explicaban la gravedad adecuada. Por ejemplo, micoplasma, que es un agente secundario, por ejemplo, para los rinovirus, para influenza, para enfermedades respiratorias complicadas. Sin embargo, lo que no cuadraba es que este agente aparece cuando hay una enfermedad respiratoria previa que conlleva posteriormente a una neumonía. Aquí insisto, las personas tenían fiebre, malestar y neumonía. Entonces, el análisis, primero tuvimos una fase 1 en que trabajamos adoptando medidas de contención, teniendo claro las situaciones que estaban llamando la atención, trabajadores pecuarios, sus familiares y personal de salud. Así que en esa situación se trabajó un tiempo bastante prolongado. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que se observaron y sobre los cuales se empezaron a trabajar estas hipótesis diagnósticas? Eran trabajadores de un plantel lechero muy particular, todos sabemos el nombre, pero yo no lo voy a decir, ¿ya? ¿Qué particularidad tiene? El plantel lechero más grande del país y de Latinoamérica, un alto número de animales y particularmente un manejo bastante intensivo de las lecherías, en planteles pequeños pero con un número importante de animales. Y además concentración de parto en los meses de junio y julio. O sea, otra característica bastante especial. Entonces lo que le llamó la investigación a nuestros colegas de la Seremia de Salud de la región de los lagos era visitaron un plantel y se encontraron con animales muertos. Esa fue una de las primeras observaciones, gran número de animales muertos en la cercanía de uno de los planteles, ¿ya? Las condiciones de la producción lechera intensiva, de muy buena calidad. Los trabajadores evidentemente habían estado trabajando, consisto como el tema de la concentración de luz, expuestos a esta situación. Esa fue una cosa que llamó la atención, sin embargo estaba media diluida frente a todas las otras inquietudes que tenía. Evidentemente había aborto, hubo distosia, hubo mortalidad neonatal, hay eutanasia, un gran número de animales para las personas, y por favor lo estoy mirando desde la perspectiva de salud. Para el Ministerio de Salud esta situación es bastante curiosa, o sea, por decirlo menos, para ponerle algún adjetivo, ¿ya? Los profesionales de la salud no saben que en las lecherías los machos son descartados, ¿ya? Entonces le llamaba mucho la atención que hubiera tanta eutanasia. ¿Por qué tanta eutanasia de terneros en una lechería? Eran preguntas, yo insisto, lógicas desde la mirada de salud, ¿ya? Entonces aquí había una situación bastante particular y había muchos elementos que estaban como oscureciendo aún más el panorama, considerando lo incierto que es.
Alta exposición de los trabajadores de fluidos orgánicos, si bien es cierto, tenían equipos y elementos de protección personal, como muchos trabajadores en Chile, a pesar de estar capacitados, a pesar de que se lo entregan, no lo utilizaban, o lo utilizaban de mala manera, ¿no? Otra característica, llevaban los elementos de protección personal a lavar a sus casas, cosa que ocurre en la gran mayoría de las empresas, particularmente de las empresas públicas. Y había condiciones ambientales favorables. ¿Favorables para qué? Para la presentación de cuadros respiratorios. Acuérdense que este invierno fue bastante particular. Primero fue bastante benigno y tardíamente, particularmente en la zona sur, hubo concentración de frío, de alta cantidad de precipitaciones, incluso hubo precipitación nival. Nos llamaba la atención cuando uno iba a terreno, gran cantidad de aposamiento de agua en la provincia de Osorno. O sea, uno se movía, empezaba a hacer así y empezaba a salir el agua. Era una cosa curiosa, le llamaba la atención a los osorninos, con mayor razón me llamaba la atención a mí que venía de Santiago. Estas eran las situaciones, las condiciones. Una lechería, también esto para el personal de salud que no trabaja en el área de zoonosis, no trabaja en el área de salud ocupacional, un epidemiólogo, por ejemplo, un infectólogo, un clínico veía esto y se horrorizaba, ¿ya? Que para nosotros es bastante común. Entonces decía, alta exposición. Si uno empieza a despejar y después cuando empecemos a hacer las investigaciones nos dimos cuenta de que algunas situaciones eran más bien del desconocimiento del área de salud. ¿Y por qué voy dirigiendo esto? Porque esto va a reafirmar un poco la conclusión de mi presentación. Pasado un tiempo, si ustedes recuerdan la presentación que hice acá, se hicieron una serie de análisis diagnósticos, algunos análisis diagnósticos incluso se enviaron al extranjero. ¿Ya? Tenemos un convenio entre el Instituto de Salud Pública y el CDC de Canadá para hacer algunas determinaciones, y entre ellas se hizo fiebre Q y aparecen algunas de las personas, incluso el caso índice y otros que se los voy a mostrar, aparecen como positivos a fiebre Q. Entonces ahí ya nosotros empezamos a trabajar con un poquito más de claridad, empezamos a hacer los análisis y la investigación mirando como a esta gente. ¿Y qué es lo que encontramos? 3 casos confirmados de Klebsiella pneumoniae en trabajadores. En ese momento la cantidad de personas afectadas era cerca de 40 personas. 2 con reactividad gripe. Uno incluía a un familiar del caso índice y a un médico veterinario que trabaja en esa empresa. Esta es la curva epidémica. No es la curva epidémica completa porque ahora llevamos 70 casos, pero nosotros pudimos determinar a través de esta curva epidémica que se iban presentando casos, primero concentrados en 2 de los planteles que son contiguos, ¿no? Para fines de investigación en realidad era una sola unidad, a pesar de que eran 2 planteles desde la mirada, insisto, de salud, ¿ya? El caso índice, sus familiares, personal de salud, y resultaron entonces 3 positivos y se empieza a trabajar ya con hipótesis diagnóstica de fiebre. Hubo un análisis de lo parcial de las personas que han sido incorporadas, se hizo una definición de caso. La definición de caso es bastante general cuando uno está haciendo una investigación epidemiológica, trata de incorporar la mayor cantidad de casos sospechosos para poder hacer una buena análisis e identificación del brote, ¿no? ¿Cuál era la definición de caso que nosotros tenemos? Cuadro febril, de personal que trabaja en actividades pecuarias, principalmente actividades lecheras, y que curse con complicaciones respiratorias. Ustedes pueden ver entonces que en uno de los planteles de los expuestos, la cantidad de enfermos era bastante importante. En el primer plantel, 8 expuestos, 5 enfermados. O sea, una tasa de ataque de un 62%. Esta es una cosa que llama la atención en este estudio de brote. La tasa de ataque es altísima respecto a las personas que cumplen con esta exposición común, trabajar en el mismo lugar. Si ustedes ven, en otros llega incluso al 83,3%. Según actividad, no se ve muy bien, ni yo lo veo muy bien, pero cerca del 90% de los casos sospechosos incorporados al brote son trabajadores lecheros, el resto familiares, un 12%, y 7% personal de salud. Entonces, una enfermedad
partimos la investigación y bueno, ya cuando teníamos la identificación de la gente que nosotros sabemos que tiene contacto a secreciones de animales o bien a ambientes que hayan sido contaminados por animales que estén diseminando el agente. Pero además, aquí nos choca un poco con la evidencia conocida que nos dice que la transmisión persona a persona es bastante baja. Aquí estamos observando un brote de fiebre Q en el cual la transmisión persona a persona es más alta de lo que en general la información científica y la información pública de los servicios de salud de Australia, de Europa y de Estados Unidos han reportado. Entonces, todo lo poco habitual de esta enfermedad que ya es poco habitual está ocurriendo en este brote. Y ojo, los principales reservorios, los grandes brotes que se han descrito a nivel mundial son pequeños rumiantes, ovinos y caprinos. Y aquí en Chile, el reservorio que nosotros estamos identificando de acuerdo a los antecedentes que tenemos son los bovinos. Entonces estamos en una situación, el nombre que partimos yo creo que estuvo bien puesto. A lo mejor uno de los grandes aciertos es haberle puesto un buen nombre, es un brote inusitado, ¿ya? Todo lo que estamos viendo aquí para nosotros es inusitado. ¿Cuál es la situación actual? 70 casos incorporados en el análisis, de ellos 12 confirmados, ¿ya? Ojo, con una primera muestra. Estamos conversando y la información del experto nos dice que sería importante tener una segunda muestra positiva. Ahora, de estos 12 confirmados, 6 son trabajadores de la empresa involucrada, un trabajador de planta faenadora que faenó terneros de esa empresa, una cantidad importante de terneros, 3 médicos veterinarios y 3 funcionarios de otras empresas lecheras. Hay 19 reaccionantes, que quiere decir que es bastante complejo en el diagnóstico de esta enfermedad. Han dado como reaccionantes sugerentes, requieren una segunda y una tercera dosis para poder confirmarlo. Sin embargo, la clínica y los antecedentes epidemiológicos hacen considerar que sea altamente probable que sea positivo. 3 familiares, 4 funcionarios de salud y 2 trabajadores de otras empresas. Hemos hecho un análisis espacial con los casos. Aquí en estos 2 mapas, en el primero tenemos la localización de las lecherías con los casos. Están todos ubicados en un área bastante limitada, salvo estos que son planteles de la misma lechería. Por ahí hay algún plantel que no necesariamente es de la misma lechería. Yo creo que los colegas del SAC van a lo mejor les precisar más esta información. Y lo comparamos, por ejemplo, con lo que estaba ocurriendo con los abortos. Aquí falta tal vez seguir avanzando en los análisis espaciales para ver si hay realmente alguna asociación o alguna correlación entre los abortos que se observaron en los planteles con la presentación de casos. Pensando en que Klebsiella purneate principalmente se elimina al ambiente y por lo tanto la alta exposición de las personas, principalmente los trabajadores, sería en el momento del parto, atender el aborto, o bien ambientes contaminados por los animales que estaban sufriendo la infección. A raíz entonces de las pocas certezas que fuimos acumulando con el tiempo, establecimos líneas de trabajo que fueron profundizándose, son las mismas cuando no conocíamos o no habíamos identificado a la gente. Las fuimos profundizando y completando una vez que ya teníamos la información de cuál era la agente causal, ¿no? Se mantiene la caracterización del brote porque cada vez se están ingresando nuevos casos sospechosos, se está haciendo una detección, un seguimiento de los casos y contactos, ¿no? Acuérdense que esta enfermedad puede presentar casos crónicos y las complicaciones crónicas son bastante severas, particularmente endocarditis, hepatitis, incluso hay descrito algunas complicaciones de tipo neurológica. La endocarditis y la hepatitis son las más frecuentes, por lo tanto los casos están en seguimiento, se están investigando los factores de riesgo, estamos completando estudios etiológicos de casos y en reservorio, en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero, estamos implementando las técnicas para poder hacer los diagnósticos más específicos en nuestro laboratorio de referencia, que es el Instituto de Salud Pública.
Se elaboraron, se diseñaron y ahora están en plena implementación y seguimiento de los protocolos de manejo clínico para poder hacer las correcciones pertinentes, principalmente de diagnóstico, atención de los casos, seguimiento de los contactos y esta prevención de las secuelas crónicas. Importante, tenemos muchas dudas porque la literatura tampoco es muy difusa sobre lo que hay que hacer. Hay muy pocas experiencias, por ejemplo, si se tratan o no las personas que tuvieron este cuadro agudo, si se siguen tratando los reactivos y sus contactos para prevenir la presentación de los cuadros crónicos. Esas son dudas que estamos intentando despejar con la ayuda de expertos internos y externos. Implementación de medidas de control en grupos de riesgo, que se la pueden mostrar después, y reforzamiento de las medidas de prevención de infecciones intrahospitalarias. Esta ha sido una medida importantísima porque cuando hay un brote, los que menos se nos tienen que enfermar es el personal de salud. Y la actividad de comunicación de riesgo, y donde yo creo que también es importante seguir profundizando, porque esta medida es bastante compleja. Cuando estamos en brote, todas nuestras acciones, todo nuestro esfuerzo se va a contener el brote y comunicar la información a las personas que están afectadas, a sus familiares, pero yo creo que todavía nos falta mucho, por eso que comprendemos que esta actividad es importante, la comunicación del riesgo al resto de la comunidad, al resto de los productores, a las universidades, a los empresarios, para poder comprender las acciones y que adhieran a las acciones de trabajo que estamos haciendo. Las medidas de control sobre la gente y la fuente, vigilancia en reservorio, restricción de movimientos animales, control ambiental, en relación al mecanismo de transmisión, el fortalecimiento del uso y de la implementación de los equipos y elementos de protección personal, reforzar medidas higiénicas. Vimos que hay algunas normas que no se respetan necesariamente en los trabajadores lecheros. Empecemos que es una gran empresa, con una buena provisión de recursos, con buenas medidas y buen manejo. Comparemos con lo que pasa, por ejemplo, con los pequeños y medianos productores o con la agricultura de subsistencia, donde yo creo que aquí vamos a tener un desafío importante. Se hizo restricción de donar sangre porque la sangre sería una vía de transmisión donde hay brotes activos, eso es específicamente en la provincia de Osorno, y la prohibición del consumo de leche pasteurizada, porque una de las vías eventuales de muy poca importancia epidemiológica es el consumo de leche cruda, ¿ya? Que pudiera estar infectado con la bacteria. Sin embargo, en la empresa afectada, toda va a las empresas lácteas, por lo tanto pasa a ser pasteurizada. Sin embargo, en casos sospechosos fuera de la empresa, uno de los factores de riesgo que hemos recogido son trabajadores lácteos de mediana y pequeña empresa, perdón, de mediana y pequeño tamaño, que tienen la costumbre de tomar leche después de haber ordeñado las vacas. Y actividades sobre los hospederos, medidas asistenciales, evaluación de vacunas a los trabajadores de alto riesgo. Sale una misión el próximo mes a Australia con uno de los objetivos de evaluar la autorización y uso de la vacuna aquí en el país. Protección de grupos vulnerables, principalmente nos referimos a los trabajadores lecheros y a los médicos veterinarios, y el tratamiento de contagio. En el área de zoonosis, yo creo que esto les puede interesar, y nosotros hemos estado trabajando estrechamente con el Servicio Agrícola de Ganaderos para la investigación y la implementación de medidas, ¿ya? Con la mirada de una salud, y establecimos 5 líneas de trabajo: vigilancia de salud animal, restricciones de movimiento, control ambiental, acciones de salud ocupacional específicas para los trabajadores de la empresa y comunicación del riesgo. Vigilancia animal, bueno, se está haciendo un levantamiento serológico, ya hay unos resultados que yo creo que el SAC puede compartirlos con mayor propiedad. Se está evaluando la implementación de nuevas técnicas de diagnóstico, por ejemplo el PCR en el laboratorio del SAC, ver la posibilidad de hacer la tipificación de las cepas actuantes. Estamos trabajando en recolectar información que nos permita hacer un estudio epidemiológico integrado, humano-animal, que sea más acabado. Análisis ambiental, una gran duda: podemos tomar muestras de ambiente para poder determinar la presencia de la gente. Determinación de trazabilidad de destino de los animales que se están moviendo. Se tomaron medidas de restricción de movimiento, no salen animales de la empresa, y tampoco dentro de la empresa no hay movimiento de animales desde los predios que tienen casos humanos positivos. Solo se permitirá la salida de plantas faenadoras que el SAC determine. Bueno, es importante hacer el monitoreo del cumplimiento de los procedimientos de manera adecuada, de ordeña, de manejo de los animales y también de estas restricciones.
y la restricción de purines y camas similar a los movimientos de animales, y también recomendaciones para el manejo de la leche. En el control ambiental estamos trabajando de manera coordinada con la empresa y a través del SAC para que se haga un buen manejo de las salas de ordeña, de los lugares de trabajo, para evitar la presentación de nuevos casos y la diseminación eventualmente a áreas vecinas. En términos de salud ocupacional también se han hecho una revisión e indicación de una serie de elementos de protección personal de acuerdo al nivel de riesgo. Yo creo que eso es importante. Si vamos a tener trabajadores de lechería que en todo el país eventualmente, o en gran parte del país, pudieran estar expuestos, tenemos que ser conscientes también de que los elementos de protección personal que se exijan y que se deben usar sean acorde a la actividad que realizan. Evidentemente, el manejo de parto, de aborto, de distosia, en tratamientos veterinarios de riesgo, por ejemplo en necropsia u otros procedimientos, en el manejo de purines y de la leche no apta para consumo, los equipos de protección personal deben ser mucho más estrictos y deben supervisarse por parte del empleador y también por parte de la autoridad, salud o agricultura, que estos sean usados de manera adecuada. Y para ir terminando y dar paso a las preguntas, consideraciones relevantes. Yo he visto en la prensa, y la verdad que ha causado alguna repercusión importante, incluso a nivel político, algunas medidas que ha tomado el Ministerio, que no la ha tomado no necesariamente por razones técnicas. Por ejemplo, la prohibición de una feria ganadera en Osorno con exhibición de animales. Bastante curioso que haya feria ganadera sin exhibición de animales, ¿ya? Fue tomada por una razón que va por consideraciones, ¿cómo podría decirlo?, que están por sobre las opiniones técnicas, ¿ya? Y fueron tomadas esencialmente porque estamos enfrentando un problema emergente. Aun cuando uno en las noticias ve los carteles que dice, oye, la fiebre cucha del 98, efectivamente, en nuestro país está desde hace mucho tiempo la presencia de la gente. Ya tuvimos un brote, ¿no? Y fue en funcionarios del SAC los que presentaron ese brote hace ya bastante años. Pero la primera vez que nosotros registramos, pueden haber ocurrido antes, es verdad, pero la primera vez que registramos la presencia de esta enfermedad de manera autóctona. Entonces tenemos muchas situaciones todavía que comprender para ir ajustando nuestras decisiones, ¿no? El brote está activo, no el bote, ¿eh? El brote todavía está activo, ¿no? Se están incorporando nuevos sospechosos, incluso de otros planteles, sin embargo sigue siendo circunscrito a un área determinada. Se tomó una alerta sanitaria frente a esta situación inusitada y esta gran preocupación que ha habido en las autoridades regionales y nacionales, ¿verdad?, que incluye, más allá del área que está afectada, incluye también la región de los ríos y la región de la Araucanía. Hay una serie de factores de riesgo predisponentes y determinantes que hemos ido dilucidando, pero todavía tenemos muchas interrogantes respecto a por qué, cómo y cuándo se nos pueden presentar estos problemas. Falta evidencia comparativa, toda la información disponible, los grandes brotes detectados e informados y las medidas han sido tomadas básicamente en brotes asociados a ovinos y caprinos. Se ha manifestado una vez más la necesidad de coordinación inter y extrasectorial, que esto es bastante fácil hacer en el discurso, sin embargo en la práctica es bastante complejo. Pero yo creo de verdad que una de las grandes enseñanzas que nos está haciendo este brote es que hemos sido capaces de articular de manera bastante adecuada la información, acciones y decisiones de manera articulada entre salud y agricultura. Todos los peros, ojalá los conversemos acá, porque yo creo que aquí en la universidad donde se tienen que discutir los peros para poder ir mejorando. Mejorar aún más la relación con la academia y la sociedad científica. Yo veo un desbalance, y esto lo digo con la libertad que me da el claustro académico, que ha habido una fuerte asesoría en la parte de la enfermedad infecciosa humana. Sin embargo, a pesar de que algunos técnicos hemos opinado que también las ciencias veterinarias tendrían que ayudar a equilibrar esta asesoría, yo creo que todavía hay falta algo sobre que avanzar. El cómo, yo creo que, insisto, esta es la oportunidad de conversar. Nos falta fortalecer el trabajo con los productores y los trabajadores pecuarios.
Creo que hemos sido más bien reactivos que proactivos, dado que estamos enfrentados al brote. Pero yo creo que aquí hay un punto de trabajo importante. ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué es inusitado esto? ¿Por qué es tan relevante que personas sanas cursen con enfermedad tan grave y las posibilidades de que después sufran problemas crónicos y que esto se disemine y se descontrole, como han habido brotes, por ejemplo, en Holanda? Entonces yo creo que además de trabajar en el ámbito clínico, además de trabajar los organismos públicos, tenemos que trabajar estrechamente con los productores y los trabajadores pecuarios y evidentemente con la comunidad, aclarar un poco más la información. Creo que estamos todavía en la fase de enfrentamiento del brote y tenemos que pasar a una fase siguiente donde estas acciones puedan ser mucho más fuertes. Y la comunicación del riesgo está absolutamente relacionado con lo anterior. La comunicación del riesgo y la participación comunitaria, yo creo que es un elemento que tiene que pasar del discurso a la acción en esta medida. Y resaltar que esta es una enfermedad en que el concepto de una salud se aplica de manera absoluta. Tenemos que coordinar la información de lo que está pasando en las personas y los animales. Aquí, curiosamente, el fenómeno humano, creemos algunos, la información de lo que está pasando en los humanos nos tendría que determinar las acciones a seguir. Normalmente lo vemos al revés, ¿eh? Influenza aviar, por ejemplo, estamos viendo qué pasa en las aves y ahí tomamos las medidas, o sea, la mirada desde aquí hacia lo de las personas. Sin embargo, aquí nosotros creemos que el monitoreo debe hacerse, la vigilancia, evidentemente debe hacerse en el ambiente, en los animales y en las personas, pero lo que está pasando en las personas debe ir a darnos información para nosotros ir a hacer las acciones a nivel de salud animal. Bien, quedo abierto a las preguntas, muchas gracias. Veamos la presentación de Víctor Rivera y después pasamos a la... Bueno, el doctor José Herrera del SAC. Para los que no lo conocen, José Herrera, acá hay hasta que en tercer video, sí. Soy el jefe del Departamento de Sanidad Animal del SAC y bueno, gracias a la universidad por la invitación y también nos pareció interesante estar aquí en esta conversación. Ni que no hubiéramos puesto de acuerdo, la presentación mía va a hablar de cosas que nadie más dijo. Así que no me voy a repetir ninguna cosa de la enfermedad, no pensaba hablar tampoco de la enfermedad, yo sabía que Patricio iba a hacer una introducción, Alonso iba a describir el brote, y yo voy a hablar de las otras cosas, de lo que estaban por detrás de esto y del apoyo que nosotros estamos prestando. ¿Qué cosas tiene esto? Tiene, bueno, hay un tema brevemente, muy brevemente voy a recordar lo que pasó en el año 98, estudio serológico, situación mundial, situación en Chile, de la fiebre Q, los lineamientos generales de la estrategia y el estudio epidemiológico integrado del que estaba hablando Alonso. Voy a entrar en detalle en eso y voy a hacer una pasada brevísima por resultados que tenemos hasta ahora. ¿Y por qué digo brevísima? Porque la verdad es que aquí está Alexa y la gente de bacteriología, y tengo que decir que han trabajado, se han sacado la mugre trabajando para tener los resultados. Llevamos miles de muestras procesadas y estamos recién entonces viendo y tratando de interpretar lo que estamos observando. El evento del año 98, bueno, los antecedentes oficiales antes del 98 no existían, extraoficialmente se había descrito la enfermedad, pero bueno, esas son descripciones extraoficiales. El año 98 hubo una importación de ovejas desde España, estas ovejas traían diagnósticos negativos en origen, pero se produjo un brote en la estación cuarentenaria del SAC, que está en Lojina. Y en ese brote se enfermaron personas. Hubo abortos en las ovejas y se enfermaron las personas también. De hecho está el doctor Claudio Lecocte, que tiene el récord de 1 a 1280, el título que él alcanzó en la clínica, resultado de la clínica Mayo, que compartió por WhatsApp hace un tiempo atrás. Se lo logró compartir.
¿Qué pasa después de este brote? Porque me salvé de la cronicidad endocardítica. Se salvó de la cronicidad de la endocarditis. Estamos todos felices de que esté bien y vivo. El SARS la convirtió en una enfermedad de denuncia obligatoria el año 2000 y se hizo un estudio serológico el año 99-2000 para ver la situación país de esta enfermedad. Ahora, después voy a ver lo de la situación país. En otros países, ¿qué es lo que se ha encontrado? Este es un review bastante bueno, es antiguo, de 6 años atrás, pero la verdad es que la situación no ha cambiado tampoco mucho más desde ese review al día de hoy. Ahí está la lista de países que se incluyen. Los bovinos a nivel de animales, se detectaron en los distintos estudios de 0,5 a 82% de prevalencia, en ovinos del 3 al 89% y en cabras entre el 3,5 al 100%. Eso nos dice que la amplitud de resultados posibles en distintos ecosistemas, y aquí hay un tema que lo mencionó, los insinuó Alonso, pero aquí hay que conversarlo directamente, el tema ecosistémico en esta enfermedad influye, y mucho. Y eso es innegable porque en toda esa lista de países hay rangos que van del 3 al 89, 3,5 al 100, hasta el 82% a nivel de animales. A nivel de predios, se dan situaciones súper parecidas, entre 4,4 y 100% de predios positivos, 12,5 en ovinos hasta el 94% y en cabras del 5 al 100% en los países que hubo resultados positivos, que son casi todos a nivel mundial. El único país que ha dicho estoy libre es Nueva Zelanda. El resto de los países se da por infectados y con enfermedad endémica. ¿Qué se hizo el año 99 al 2000? Se hicieron en esas regiones, número de muestras, hubo un 16% de animales reaccionantes en un 70,27% de rebaños o predios. Por lo tanto, ya que esto se hizo entre el 99 y el 2000, este estudio, la enfermedad se considera endémica a partir de ese momento, oficialmente, y entró en una serie de condiciones que la hacen, al ser endémica, en esos mismos años el servicio determinó que la vigilancia activa se hacía sobre las enfermedades exóticas, no sobre las enfermedades endémicas, y pasó a tener vigilancia pasiva, es decir, a atención de denuncia. Ha habido otros hallazgos, también del SAC, entre el 2007 y el 2017, en 13 predios se han encontrado reaccionantes en esas regiones. El rango reaccionante, aquí no hablo de estudios prevalenciales porque estos son hallazgos y no son diseños que permitan extrapolar prevalencia, pero les puedo decir que del 0,82 al 80%, ese caso del 80% mantengámoslo con una relatividad porque eran 6 bovinos. Entonces al final yo redondeando números llegamos al 80%, pero la verdad es que no eran tampoco una masa enorme de animales que se muestró. Y en cuarentenas de exportación entre el 2014 y el 2017 también hemos tenido hallazgos. En una cuarentena un 6,45% de los animales bovinos reaccionó, en otra un 2,23%. Hay estudios hechos por universidades, de Espinosa y colaboradores del 2012 en bovinos de lechería en la región del Biobío, a nivel de animales 15,8% de prevalencia, a nivel, estos son públicos, además se publicaron en el Congreso de Medicina Veterinaria en 2014 estos dos estudios. A nivel de rebaños aquí fue el 50% y en ovinos, también en la región del Biobío, pero en otra zona, un 19,2% de reaccionantes. A nivel de la distribución espacial, dejo Ariquetela para acá con punteo porque hay unas llamas y unas alpacas reaccionantes en la región de Valparaíso. Ahí se toman las muestras, pero son de origen de Arique, Parinacota. Así que podemos decir que todas las que están con rojo tienen serologías oficiales confirmadas y extraoficiales también, de presencia del agente Coxiella burnetii en animales. Voy a hablar solamente de animales, no, ni me voy a meter en otro tema, para eso vino Alonso. Por lo tanto, el servicio la calificó como una enfermedad endémica de presentación esporádica, que quiere decir esto, que está presente, pero su presentación clínica es esporádica, es decir, no tiene una presentación continua clínicamente que nosotros la hayamos podido registrar. Solo la región de Magallanes es libre y esto se mantiene así desde el año 2002. Se hace vigilancia, como si fueran aparte, se hace vigilancia en esa región anualmente para confirmar el estatus de libre. Ahora, un tema que salió aquí, que de hecho lo había... Sí.
está aquí en esta presentación, pero que lo voy a explicar, es el tema de la OIE. La OIE, el estatus en el que aparece es enfermedad ausente en el periodo, no es enfermedad exótica, son dos cosas distintas. Enfermedad nunca reportada y enfermedad ausente en el periodo son dos situaciones distintas para efectos de la OIE. Ahora, entrar al WAGIS y entenderlo a la primera no es fácil. De hecho, el WAGIS suma, en algunos de sus reportes, enfermedad ausente en el periodo con enfermedad nunca reportada y las pone en la misma columna con el mismo color. Hay una forma de verlo donde sí se separa, que es en la línea de tiempo, que aparece con un verde oscuro, enfermedad nunca reportada, y con un verde más claro, una enfermedad ausente en el periodo. ¿Y qué quiere decir enfermedad ausente en el periodo? Que no ha habido casos en el periodo que el servicio, o que se hayan detectado, no solamente por parte del servicio. ¿Y qué es un caso? Y volvemos al código de la OIE, y la OIE no tiene código, sino que tiene solo manual diagnóstico, pero no tiene código para la fiebre Q. La fiebre Q es una enfermedad de notificación obligatoria para la OIE, pero no existe un capítulo de código que defina la infección por Coxiella burnetii, porque hoy día ya no están hablando de la enfermedad, sino que el código está migrando hacia el concepto de infección. Y por lo tanto, ¿quién define qué es un caso? Cada país lo hace en su forma propia. Y la definición de Chile en este caso es que hay un aumento por sobre lo esperado de abortos más serologías confirmadas. ¿Por qué de esta forma? Porque nosotros lo estamos viendo como una vigilancia pasiva, es decir, frente a denuncia de aborto. Y frente a denuncia de aborto, principalmente destinado a rumiantes menores. Lo dijo Alonso y después lo voy a demostrar con una pincelada muy rápida de resultados. Estamos viendo, pero algo voy a mostrar. Que aquí es diferente a lo que estamos viendo en este caso. No quiere decir que no tengamos Coxiella burnetii en ovinos y caprinos. Ya mostré, ahí hay resultados, demuestran que está presente. ¿Cómo hemos enfrentado esto? Bueno, lo dijo Alonso, estamos coordinados, estamos trabajando de forma coordinada, hay un convenio entre las subsecretarías, hay un trabajo que suena muy fácil decirlo en las palabras y bastante más difícil y tortuoso a veces en los hechos, porque tenemos estructuras distintas. El servicio tiene una forma de ordenarse jerárquicamente que es diferente a lo de la Seremi de Salud. El servicio es más jerarquizado en este tipo de situaciones. Una cosa que no quiere decir que sea ni bueno ni malo, pero que hay que adaptar. Por lo tanto, hay que entender con quién se habla, cómo se habla y cómo nos coordinamos, principalmente cómo nos coordinamos. 3 ejes de abordaje. Uno es dimensión del problema, se están haciendo muestreos animales y ahora ambientales. Reafirmo lo que dijo Alonso, ya se tomaron muestras ambientales y vamos a intentar validar el PCR en muestras de suelo y ¿qué más era? Fecas. Suelo y fecas. Se tomaron las muestras para intentar validar el PCR. Además, se hizo una identificación, un catastro de muestreo de otras especies susceptibles en el área. Después voy a mostrar cuál es el área de que estamos hablando. Se diseña un estudio epidemiológico, en esto voy a entrar de manera más profunda, y después se van a evaluar las medidas de control a nivel de animales. Y el tema de comunicación, insisto, en el que no nos hemos puesto de acuerdo, pero esto es un tema fundamental. Una cosa es la evaluación de riesgo y otra cosa es la percepción de riesgo. Y esas dos condiciones no conversan necesariamente al mismo nivel siempre. Lo dijo Alonso. ¿Cómo se toman decisiones? Se toman con distintas reglas y parámetros, tanto a nivel de salud humana como de sanidad animal. Entonces, esto es muy importante, porque cuando pasan estas cosas aparece un montón de personas que cada cual sabe más que todo el resto sobre el tema. Y los que saben mucho hablan poco, y pasa a veces que los que saben poco hablan mucho. Pasa esas cosas. Aquí no sé si ha pasado en este caso, pero ha habido situaciones. Y eso es un tema muy importante donde, como ciencias veterinarias, tenemos un rol que jugar, y lo dijo Alonso y yo también lo reafirmo. Como médicos veterinarios que somos, tenemos un rol que jugar en esto. El tema del One Health no es solamente una palabra, es algo que tenemos que hacer realidad, y no es fácil hacer. No es fácil, hay prejuicios, hay miradas distintas, hay formas de enfrentamiento diferentes de los problemas. En el fondo lo que hay son doctrinas distintas, y eso es lo que tenemos que hacer, que conversen unas con otras. El estudio epidemiológico, voy a pasar por objetivos, material y método, el análisis que pensamos hacer,
Y los primeros resultados, voy a hacer una pincelada realmente fugaz, pero que puede dejar cosas claras desde ahora. Objetivos, hay dos objetivos. Uno es identificar factores de riesgo en la empresa afectada, y no solamente en la empresa afectada, sino por qué aquí aparecen casos humanos y acá no. Pregunta, y en esto lo voy a reafirmar porque a mí me acompaña hoy día Álvaro González, que está ahí atrás, que es el coordinador de zoonosis, Iván Ramírez, que es el jefe de emergencia del servicio, trabajan conmigo, pero voy a reafirmar que en esto yo he sido majadero en decir que vamos a trabajar con ciencia y vamos a ponernos rigurosos, casi como a nivel de tesis de universidad, porque no hay otra forma de enfrentar este tipo de problemas. Así que por eso tiene objetivos, materiales y métodos, tiene análisis, para tener una discusión de todo. Lo primero es identificar factores de riesgo que hacen que la enfermedad en humanos se presente aquí sí y aquí no. ¿Qué es lo que pasó aquí distinto en uno que en otro? Y por segundo lado, trataremos de desarrollar un modelo de transmisión de la gente que se ajuste a lo que vemos acá. Hay un montón de artículos, cientos y cientos de artículos, cientos y cientos de opiniones científicas. El tema, por ejemplo, del polvo, sí. Pero ¿dónde está descrito con mayor fuerza? Afganistán. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque se enfermaban los pilotos de los helicópteros norteamericanos. ¿Por qué? Porque al levantar el vuelo, las aspas levantaban la tierra y se infectaban con esto. Eso pasa en Chile, en el norte, pero no tenemos animales. Entonces hay un tema que uno tiene que calibrar la literatura científica con la realidad, que es lo que está mirando en campo. Y eso tiene que hacerse. Por eso lo estamos haciendo a marcha forzada en este momento. Y en eso, el modelo de transmisión, podemos tomar como base lo que dice la literatura científica y de ahí entonces construir y adaptar. No es que vayamos a encontrar la rueda ya se descubrió, pero sí tenemos que decir cuáles son las principales vías de transmisión entonces en Chile. Que es distinto, e insisto, esto no es una cosa que esté barriendo un área completa. Hay campos que están uno al lado del otro y en uno hay casos humanos y en el otro no, y tienen el mismo manejo. Entonces hay que identificar eso, para eso estamos haciendo este estudio. Material y métodos. Bueno, aquí ya apareció un mapa donde decía el nombre de la empresa, así que no hay ninguna sospecha que es lo que es. Lo primero son todos los criterios de inclusión para estudios, son todos los predios de esta empresa. El segundo son los predios con casos sospechosos definidos por el Ministerio de Salud al 17 de noviembre. Había que cortar en un minuto y decir, bueno ya, todos los que están, estos entran al estudio, el resto esperará. Y tenemos que encontrar los predios sin casos sospechosos, que son los controles que se tienen que hacer un pareo con estos de acá. Estos de acá se parean, caso control se parea internamente, hay dos estratos por lo tanto entonces, uno al interior de la empresa que inició con el problema y otro fuera de eso. Dos estratos en el caso control. Ahora no me detesta por esto porque además cuando uno trabaja con estratos las cosas no son tan simples de calcular y las interpretaciones tampoco son tan simples porque los N no coinciden. Hay N que son impuestos por la realidad. Bueno, es la realidad de la diferencia entre un trabajo científico diseñado de a priori con uno que tiene que hacerse sobre la marcha y lo que está pasando en campo. ¿Qué variables vamos a incluir? Están las variables reproductivas, que son claves en esta enfermedad. No tengo para qué repetir nada de lo que ya se ha dicho, así que eso está dicho. Variables productivas, variables sanitarias, nosotros estamos haciendo muestreos masivos a nivel de las poblaciones, y variables de manejo y ambientales, y aquí se me olvidó agregar, que me lo dijeron en la mañana, agregar las ambientales acá, pero se me olvidó. Y esta variable de manejo y ambientales probablemente den mucha más sorpresa de las que pensábamos que podían dar. Definición de caso, que es un caso, porque lo vamos a definir como un caso control, después lo vuelvo a repetir, previo a los cuales se hayan registrado casos humanos confirmados de acuerdo a la definición del Ministerio de Salud. Y esa es la definición que el MinSal da, y nosotros la tomamos para efectos de decir caso. Instrumentos de captura de datos, tenemos muestreos serológicos que deberían llegar al final de esta semana, ¿no? Deberíamos terminar de tomar muestras esta semana, en todos esos estratos que ya les mencioné. Tenemos información propia nuestra, que tenía de antes, tenemos información en el CIPEC, tenemos información histórica de los campos, tenemos bastante más información, la información que les mostré. Y además, esta misma semana se va a empezar a aplicar una encuesta epidemiológica para determinar estos factores de riesgo. El tamaño de muestra del caso control es entre 1,5 a 2 controles por cada caso en el estrato fuera de la empresa, que es donde lo podemos controlar. El de adentro de la empresa es la relación que hay.
no hay más. Porque ahí tomamos todas las unidades productivas que tenían animales presentes en ese momento, exceptuando una que tiene que ver ahí con una interferencia de inmunidad materna, pero bueno, el tema que ahí estamos viendo. Y el tipo de estudio es un caso control. ¿Se podría haber hecho cohorte retrospectiva? Sí, pero saben que no hay información suficiente de suficiente peso, porque, por ejemplo, Alonso mostró el tema de los abortos, se mostró un mapa. Es una variable que nosotros hemos estado refinando una y otra vez porque tiene mucho sesgo. Porque en el campo, los datos, y aquí no tengo que decirle nada nuevo a los colegas que hay acá y los estudiantes que me escuchen, porque la verdad es que esto es así, los datos suelen ser miserablemente malos. Como dice Álvaro, nos hacen la vida miserable estos datos. En este caso, menos mal los datos son mejores, son buenos, pero aún así, para efectos de determinar causalidad, hay que tener súper claros los sesgos que están metidos allá. Y aquí hay epidemiólogos aquí que me entienden lo que estoy diciendo, que yo me acuerdo una vez que el doctor Celari en el magíster me dijo, mire, no se le olvide nunca que entre causalidad y casualidad hay que cambiar el orden de 2 letras. No se le olvide nunca eso. Y no se me olvidaba nunca lo mismo, porque para determinar causalidad hay que estar seguro. ¿Y por qué es tan importante determinar causalidad? Porque como vamos a identificar factores de riesgo, son sobre esos factores sobre los que vamos a trabajar en las medidas de prevención a mediano y largo plazo. Por lo tanto, no es un tema trivial a quién le atribuimos o no un peso dentro de la causalidad, de la cadena causal. El análisis que vamos a hacer, los factores de riesgo, en el fondo vamos a calcular los ratios, como es multivariado, vamos a tratar de trabajar con regresión logística, no es el único análisis que vamos a hacer, vamos a hacer más análisis que la logística, porque los datos dan para muchas cosas y de hecho lo estamos haciendo hoy día en distintos estratos, pero cuando tengamos la matriz completa vamos a tratar de correr, por un lado, para tener factores de riesgo identificados y por otro lado, el modelo de transmisión de grafos acíclicos dirigidos, que suena chino o arameo muerto ya, pero la verdad es que esto, lo que se hace, hay un modelo de manejo de los datos que automáticamente, software gratuitos que hacen esto, no es tan difícil de hacer, generan la malla de causalidad y de interferencia de una variable sobre otra. ¿Y por qué son acíclicos? Porque no dan ciclo, no dan vuelta, eso es todo. Redes bayesianas, para que lo conozca, eso es lo que pensamos hacer, simplemente. No es tan difícil tampoco, suena difícil, pero de verdad créanme que se puede entender. Y para terminar, el tema de los primeros resultados que hemos visto, el área de trabajo en general está aquí, mapeada. Existen donde ha habido casos humanos, están marcados aquí, y se hicieron radios de 2 kilómetros, aquí hay un tema también de una definición. La empresa era todo esto, pero lo que está aquí al medio son los campos forestales. Lo que se hizo aquí fue barrer todo lo que está dentro de las líneas azules, se barrió y se buscaron todos los susceptibles que estuvieran adentro. Bovinos, se sabía cuáles eran, ovinos caprinos, se barrió. Y se buscaron todos los tenedores de ovinos caprinos. La empresa dejaba tener a sus empleados en sus casas animales. Esos animales había que ir a mostrarlos. Había que rupear, es decir, una jerga SAC, ponerle un RUP, que es el rol único pecuario, el número que identifica los predios, y con una tabla de muestreo que se confeccionó para efectos de esto, se tomaron muestras dentro de esos rebaños, de rumiantes menores. Todas las unidades productivas de la empresa, más las unidades que van a ser, ya fueron muestreadas, ¿cuántas, Iván? ¿Las que estaban afuera? 5. 5. Falta una que se debería estar mostrando hoy. De las que son extra en la empresa, que son donde había casos sospechosos hasta el 17 de noviembre. Insisto, vamos a cortamos esa fecha. A lo mejor hoy día hay menos, no importa, se muestraron. Y vamos a hacer el pareo de controles de ella durante esta semana también. Ahora, en esto hemos trabajado ya con la empresa, hemos trabajado con los ganaderos. Hay un tema de comunicación del riesgo, de percepción del riesgo, hemos dado las garantías que le corresponda a cada cual para poder tener una idea clara de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que tenemos al día de hoy? Porque no está completo, insisto, la primera mirada es que en ovinos, prácticamente en esta zona que marqué en el mapa,
Ojo que es el área que está delimitada por esas líneas azules. Los ovinos prácticamente no presentan serologías positivas, muy pocas. Faltan todavía, creo, protocolos de ovinos. Sí, falta por lo menos, sí, falta. Así que ahí vamos a agregar, pero eso hasta el día de hoy. Pero son 582 ovinos con 72 predios hasta las, o sea, la hora que nos vinimos, fue las 11:30, 1 hora. Y de las muestras bovinos, de 7.528 bovinos, 54 predios, esa es la distribución. Llegamos incluso a 0 prevalencias, un poco superiores al 42%, y también tenemos otras que están muy abajo. ¿Qué significa esto? Lo estamos viendo ahora. ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo se interpreta en la medida de las cadenas de transmisión? ¿Dónde se producen los mayores contagios? Eso es lo que estamos tratando de interpretar en este momento con estos resultados, que insisto, son parciales y no quise entrar en el detalle de los grupos porque basta con que un predio más se sume a una de las celdas de un autorrectio para que ese autorrectio se dé vuelta entero, y sería súper irresponsable de mi parte empezar a decir asociaciones cuando no está terminado el muestreo. Y eso cuando no está terminado el análisis, que tiene que hacerse en profundidad. Sí les decía que en esto estamos trabajando no solamente con el Ministerio, estamos trabajando con los productores, con él y los productores que están siendo afectados por esto. La idea nuestra es, con este estudio epidemiológico, determinar esos factores de riesgo para poder entonces hablar de medidas de prevención en los animales, las medidas de prevención en las personas, las del Ministerio de Salud, no las vemos. Hemos conversado, hemos discutido, hemos intercambiado información, todo lo que quieran, pero hay ámbitos, y las líneas son bien separadas, de acción de una institución y de otra. Esto, cuando digo que vamos a estar haciendo el estudio, no estoy hablando de una cosa así a largo plazo, que son 6 meses más, estamos a contramarcha, así como bacteriología trabajó fines de semana, gente en terreno, tuvimos que mover gente de otras regiones para hacer esto rápido. Una vez que tengamos los resultados, estamos hablando también a contramarcha de hacer los análisis e interpretaciones e identificación de los factores de riesgo. No, si esta semana terminamos de hacer los muestreos, la próxima semana ya nos vamos a dedicar a 1 o 2 días que estamos esperando resultados, y ahí empieza ya el análisis de los datos y empezamos a trabajar en identificación y empezamos a mirar cómo sigue esto hacia adelante. Porque un tema es la situación animal, está clara, yo la dije, para el SAC, las enfermedades endémicas. Insisto que la declaración frente a la OIE, que Patricio lo menciona, tiene que ver con cómo se declaran las enfermedades endémicas. Nosotros, como no se cumple con la definición de caso, las serologías no se informan. Solamente serologías nos informan, no no sé que esa sea la definición de caso. Y como la enfermedad está definida endémica, una serología no quiere decir lo mismo que una enfermedad exótica. Una enfermedad exótica, una serología ya define el caso, prácticamente. Y las medidas son distintas, también la toman. El estampinado de la medida de elección de una enfermedad exótica, una enfermedad endémica hay que tomar la prevención. Y ustedes algo vieron ahí, si tenemos predios en estos niveles de prevalencia, la medida de la eliminación de los animales no es una medida tan simple de llegar y tomar. No es tan simple desde el punto de vista de qué quieres hacer con esa medida. Se pueden ordenar sacrificios, podemos ordenarlos rápidamente, pero ¿qué quieres lograr con una medida como esa? Y cómo además bajas la prevalencia, porque también la idea aquí es controlar la exposición y evitar la enfermedad de las personas. Eso es lo que, a eso apunta todo esto. A los animales les pasa re poco. Algunos abortan, de hecho hay varios papers que discuten incluso si los parámetros reproductivos realmente se ven afectados o no, aún a pesar de la tasa de aborto. Hay por ahí un par de reviews que lo discuten, son súper interesantes, y aquí en la academia es interesante que los lean y que los vean porque están ahí y son datos que no son estudios malos. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Ahora don Patricio es el que nos guiará lo que nos toca. No, la idea es que ahora dejamos un espacio para preguntas, no sé si hay consultas. Tengo una duda, doctor Herrera, no sé si han evaluado la aplicación de alguna vacuna en los animales. Sí, lo estamos viendo. Es una de las alternativas de manejo. La vacuna se ha usado, es una vacuna inactivada. No quiero meterme
enredo de explicar los fase 1, fase 2, porque tiene que ver con los lipopolisacáridos de superficie, pero bueno, es una vacuna que genera, que son inmunógenos de tipo fase 1, una vacuna que está registrada en Europa, se ha ocupado en otros países, y la estamos viendo si se puede y tiene sentido usarla como medida de control, puede servir para bajar prevalencia o para vacunar foco en algún minuto dado que pueda ocurrir, a efectos de los animales. Pero también hay que identificar súper bien el factor de riesgo que haya ocurrido, porque no es lo mismo tener pastos estacionales que pastos todo el año. Entonces hay una diferencia ahí, la vacuna tiene que revacunarse todos los años, tiene una vigencia de catálogo de 9 meses, la verdad es que los anticuerpos decaen un poco después de los 9 meses, alcanzan al año, al menos eso es lo que demuestran los estudios del laboratorio productor. Hay algún tema de reacciones adversas que también estamos evaluando, porque si se abre el uso de una vacuna que genere reacciones adversas, que no son más allá que nódulos localizados en el lugar de la inoculación, pero eso termina a veces en decomiso y pérdida económica, entonces este tipo de medidas también hay que ver. Estamos viendo el tema de la vacuna y estamos esperando que nos terminar el estudio de casos controles para poder decir, ya, ¿sabes qué? La vacuna tiene sentido en este y en este caso. Y eso es algo que está ahora en estudio. Yo tengo una pregunta, pero para Alonso, la bacteria, ¿cómo será aislada? ¿Se caracterizó? Porque igual lo que ustedes ambos dijeron es que es distinta a todo lo que se había como visto antes. O sea, tienen preferencia por los bovinos y no por los ovinos, se produce mayor transmisión de persona a persona, entonces parece que es más patógeno con manos. ¿Hay algún estudio o solo son estudios de serología? Solo antecedentes serológicos. Se hizo PCR, se intentó PCR, pero evidentemente el periodo, la ventana en que se puede detectar el agente es bastante corto, ¿ya? Eso se puede, los PCR se han utilizado en Europa, en Holanda, por ejemplo, que tuvieron un brote que duró varios años. Cuando había un caso sospechoso, temprano se hacía PCR, se obtenía resultados positivos. Sin embargo, acá, como tú pudiste ver, la información fue bastante tardía. Hay que recordar que los anticuerpos resultan positivos más o menos segunda o tercera semana, ¿ya? Entonces, mientras no teníamos identificación de la gente, no sabíamos, o sea, no tomamos muestras para hacer PCR. Así que no se pudo, y desde ese punto de vista no se pudo hacer. Y lo que estamos haciendo ahora, como les comenté, nosotros estamos en un trabajo coordinado con la Universidad de Queensland, poder hacer análisis ambientales y tratar de implementar la técnica en el servicio agrícola ganadero para poder hacer estudios de las cepas existentes. Eso es lo que pretendemos hacer ahora. Pero los casos que hemos tenido, los casos clínicos, no. Perdón, esos estudios ambientales tienen que ver con muestreo a posibles reservorios ambientales, no sé, artrópodos, puede ser otros animales. Una pregunta que viene de la doctora Navarrete de la Universidad Austral. A ver, ahí... Bueno, está definido todavía el estudio ambiental. No está definido, las matrices que se han utilizado en otros países han sido suelo y ha sido leche. En leche, entonces cuando se hacen estudios PCR en leche, como para hacer un monitoreo predial. Entonces, eso es lo que queremos conocer con esta asesoría internacional, cualquier aporte de los académicos. ¿Y en animales se puede hacer? Sí. Mira, se tomaron muestras ahora cuando las tomaste el viernes. El martes. Él la tomó. Él fue. Muestras de animales. Muestras de animales. Pero lo que pasa es que se buscaron los animales que tuviesen antecedentes de positividad y que tuvieran la absorbancia más alta. Ya sé que me van a decir que la absorbancia no tiene directa relación, ya esta es una discusión que hemos tenido con todos los virólogos, bacteriólogos, porque es ELISA esto, pero bueno, yo insisto que algo tiene que salir porque es complejo, y por lo tanto más complejo, más anticuerpos. Es una opinión y punto, no tenemos otro dato del que agarrar. Buscamos las que tenían la absorbancia más alta y a esas se fueron a tomar muestras, muco vaginal, leche y feca y suelo. Ahora, atribuir
Voy a hacer ahora de nuevo de la causalidad. Atribuir una cepa nueva porque ves cosas distintas es prematuro. ¿Por qué? Porque el ecosistema juega un rol importante y en eso pasan todas las enfermedades, en todas. Y aquí en Chile no tengo que recordar casos concretos porque incluso aquí hay una persona que trabajó muchos años en una bacteria que no provocaba ningún problema en salmónido en el mundo y aquí en Chile barrió con los salmónidos. ¿Y por qué aquí barrió? Porque las condiciones ecológicas son distintas. Y eso ha pasado en varias enfermedades. Entonces, terminemos los estudios primero, tratemos de verlos aislados porque el decir, mira, es algo distinto a lo que se ha visto en el mundo, primero es algo distinto a lo mejor a lo que está escrito en paper y que no necesariamente es de lo que haya pasado. Así que ya dejaste un rango de las cosas posibles a un lado. Y lo más probable es que no sea tan distinta porque es bastante estable genéticamente y no tiene un árbol filogenético que no diga como el de los virus influenza, donde ahí sí te puedes encontrar con sorpresas. Y aquí también tuvimos el año 2002 un caso especial porque justo mutó el virus de influenza en 2002 en el lugar donde se anclaba el partidor del PCR y por eso los PCR no funcionaban al principio y estábamos ciegos con PCR. Entonces, ese tema de la cepa nueva, porque se ve en bovinos, no se ve en lo otro, mira, veamos el tema ambiental primero. O sea, despejemos todas esas variables primero, porque este es un sistema súper complejo, donde una variable hace que cambien todas en forma espiral, no es una cosa lineal, son sistemas no lineales. Un cambio chiquitito en algo causa un problema gigante en otro tipo de variables por eso la encuesta se demora una hora. La encuesta se toma en una hora, holgadamente, eso sí, no es una encuesta de 5 preguntas, es una encuesta larga, para encontrar estos factores de riesgo y poder determinarlos y ver, usar, en este caso control, qué es lo que provocó que aquí sí y acá no. Si fuese tan patógena, o si tuviese tanta transmisibilidad en animales, ¿por qué una lechería que está al lado de la otra tiene y esta no? ¿Y por qué hay predios que están con esas? Puse exprofeso los puntitos en el gráfico, no puse el box plot solamente con los límites, porque hay predios que están con muy baja prevalencia serológica. Quiero hacer eso sí una salvedad, ya que estamos en la academia, de que hay animales que no reaccionan serológicamente. Y para efectos de este estudio se asumió que esa no reacción serológica afecta a todos los animales por igual. O sea, si nos ponemos a hacer ahí ya discriminaciones, ahí nos morimos. Pero por lo menos, si en todos estos predios, las prevalencias se han visto en esa forma. Entonces, ese tema yo creo que es súper importante dejarlo claro, y más todavía en la academia, por lo de la causalidad, casualidad, que yo mismo mencioné. Yo quería complementar un poquito sobre lo mismo. Aparte de los factores ambientales, tengo que pensar que tenemos también una población particular. En Chile es muy probable, tenemos muy pocos antecedentes de lo que ha pasado en personas. De hecho, aparte del brote del 98, no teníamos evidencia de que haya habido brotes anteriores. De hecho, hubo un trabajo publicado por algunos infectólogos importantes en nuestro país, en el que hicieron un análisis y no encontraron positividad. Por eso es que es importante ir reuniendo antecedentes. Estamos haciendo un estudio en base a donantes de sangre. Estamos esperando los resultados y también queremos utilizar serotecas de la Encuesta Nacional de Salud para verificar si esta enfermedad viene de hace un tiempo y no la habíamos logrado identificar, o hubo una mezcla de factores ambientales que yo creo que era por ahí, porque en un inicio también se pensó en un agente emergente. Entonces, la verdad es que es mucho más probable que ocurra lo que está presente a que aparezcan cosas nuevas. Lo inusitado sí hay que tenerlo en consideración, ¿verdad? La cantidad de países que han publicado información por lo pronto es bastante baja, a pesar de que está difundida la enfermedad en otros países. Entonces la evidencia disponible apunta hacia un lado, y eso es lo que tenemos. El punto es cómo somos capaces, independiente de los resultados, porque igual que nuestros estudios los tengamos perfectamente diseñados, pero no tengamos resultados concluyentes. ¿Cómo somos capaces, con la información que tenemos, de establecer directrices para prevenir y controlar? Creo que ese es el gran desafío. Después de la guerra son todos generales, pero ahora tenemos que enfrentar una situación que no nos había ocurrido antes. Tenemos situaciones particulares y con eso estamos armando la información o las decisiones que se han tomado. Algunas son razonables y otras uno podrá discutir que tal vez son razonables.
sus paredes. Quería preguntarle respecto de los análisis moleculares que se le estuviesen haciendo ahora a la muestra, y creo que lo que están haciendo es detección de un gen específico de especie, o el tropozón de la bacteria. Ahí salió el celular y ya está el saco en la organización. Aquí está el ISP, en la verdad. Y ese menos está ahí. No, ¿por qué se está detectando la bacteria en la muestra positiva? ¿Qué gen se le está buscando a la No bacteria? estamos detectando bacterias, estamos buscando ser positividad en los Pero pacientes. las muestras quedan... En los pacientes, muestra de sangre de los pacientes, se está buscando cero positividad. Pero las muestras que se le han hecho PCR, ¿Perdón? a las muestras que se le ha hecho PCR, Las muestras que se hicieron PCR fue en el tiempo que no teníamos evidencia de lo que era y se corrieron el PCR, pero ya los pacientes habían pasado el periodo en que y esa PCR, ¿qué es lo que buscamos? buscar. Mira, si yo te puedo ayudar. Hoy día en Chile hay dos PCR que te he contado que es un PCR que es comercial, un comercial de PCR, y desarrolló eso de un PCR in-house. ¿Para cuál es? No, lo que sí te puedo decir, o sea, la información de la literatura es un tipo de cultura, lo que yo tengo que estimar es que salud cuando hizo las muestras para buscar que la gente ya estaba fuera del periodo que nos manda el PCR. Y en el caso del SAC, la muestra que estamos dando son en animales que los abortos o el proceso de aparición de la nuca de la empresa es en junio y julio, y las muestras se tomaron en noviembre. Es decir, fue un tiro al aire con información de la zoología, en la cual esperamos identificar a una gente. En este momento, en Chile no hay ninguna gente identificada ni en humanos ni en animales. Con lo cual, uno de los objetivos del estudio es tratar de, primero, encontrar una toxina. Que no lo hemos hecho. Una vez que tengamos esa toxina, vamos a hacer todos los estudios que haya necesario hacer. O sea, quiero aclarar un poco también de la validez del PCR. Cuando uno está haciendo investigación de brote, una de las técnicas que no es útil es el PCR tiene un fin diferente a hacer un estudio epidemiológico de brote. Exacto, no sé. ¿Por qué va la pregunta? Porque principalmente estaba pensando que esta bacteria, una característica que tiene, que también es el problema que, por lo que presentan ustedes, es que tiene varios patotipos. O sea, estábamos hablando que la gran mayoría de ellas también puede ser asintomática. O sea, ¿qué se refiere a la diferencia que puede ir en los factores virulenses que tenga la bacteria? Que hay algunas que es más virulenta que la otra. Además, también lo que yo he leído es que tampoco son tan descritos los factores de virulencia completos, o sea, más que el lipopolisacárido, aparte, ¿no es cierto?, ahora están describiendo un sistema de secreción tipo 4, que podría estar aportando a la virulencia de la bacteria, pero aún así tampoco está claro. Entonces, la pregunta era en la búsqueda de factores de virulencia que podrían, pensando en mi punto bioquímico o microbiológico, que podrían darle la diferencia a la patogenicidad de la cepa, y si eso se estaba buscando a través de PCR, parte de la especie, buscar eso, porque también me imagino que después, si lograran detectar ADN en la bacteria, se podría dar secuencial y también podría dar informe epidemiológico haciendo una secuenciación completa. Esa es como la etapa 3 y 4. Pero vamos para allá. Los fines del Ministerio de Salud, de la Seremi de Salud, de los servicios de salud, es dar respuesta al brote con la mayor evidencia posible. Esas etapas de investigación, la verdad es que no es nuestro foco en este momento. O sea, en este momento, contención del brote y pasar ahora a una mirada de situación de endemia y cuáles van a ser las líneas para prevenir y controlar. Y en la medida que vamos generando información, evidentemente va a ser más robusta las decisiones, va a respaldar o va a hacer cambiar las decisiones. Pero en esta época nosotros pasamos más de un mes sin conocer a la gente, y ahora que tenemos un agente identificado, estamos todavía en la etapa de seguir consolidando. ¿Perdón? ¿Matriz agua? Lo que nos dijeron los expertos, y esto yo, como no soy microbiólogo, los expertos nos explican que las matrices que se utilizan normalmente son suelo y leche. Es que ahora también había visto una publicación hace poco que en Italia encontraron la bacteria desde agua. También había aparecido. Cristina.
sabe qué muestra usaron para hacer el PCR? Muestras de suero. Tomaron muestras de suero. Hubo todo un protocolo para identificación. No se estaba buscando fiebre Q, acuérdate, se estaba buscando la batería de infecciones respiratorias agudas. Por lo tanto, uno de los grandes limitantes para poder hacer la identificación de fiebre Q era que se utilizaban las muestras en las condiciones habituales para la búsqueda de agentes habituales. Entonces se tomaba suero principalmente, sangre entera, pero no con fines de diagnóstico. O sea, se tenía en la seroteca sangre entera de pacientes, sangre con anticoagulante, pero no era dirigida a hacer la investigación particular de un agente, sino la batería habitual, que son principalmente virus influenza, los rinovirus, los hemófilos, y micoplasma, y adenovirus. Coronavirus también. Coronavirus y adenovirus. Entonces, no había decisión de tiempo, las personas consultaban y muchas veces ya había pasado un tiempo suficiente en la cual uno hubiera podido hacer incluso de agente habitual. De manera tardía, a veces los pacientes se tomaban la muestra 2 semanas en ese ciclo. Cristina, del ISP. ¿Se transmite desde la madre al hijo? Sí, se ha descrito en transmisión vertical. Sí. También Eso es aislado en semen de toro, es aislado. Lo han hecho una sola vez, una polaca, pero está demostrado. De hecho nos trajo un problema con Europa con la paper. Sí, porque ellos decían que no se transmitía y era la polaca la que lo había hecho y no conocían el paper. Es una pelea muy bonita. Me preguntan también si los muestreos se están haciendo a conveniencia en las distintas categorías productivas. Son distintos los dos estratos, porque el estrato de empresa afectada tiene manejo de los rebaños, son salas de ordeña que tienen solo vacas productivas y muy pocas, bueno, en una parte del año tienen vaquilla, porque hasta que no paren para la empresa siguen siendo vaquilla, y tiene áreas de crianza. En eso se tomaron al azar muestras, porque la verdad es que no tenía sentido. Y en las otras que están por fuera hay 2 estratos, crianza y ya de primer parto para arriba. Entonces sí hay una conveniencia ahí que el parto, y ya se mencionó la implicancia epidemiológica de la transmisión del parto, tiene una marca desde el muestreo. Y ese se hizo no con detección de enfermedad, sino que se ha hecho con determinación de prevalencia. Esas son las fórmulas que se han ocupado. ¿Por acá? ¿Paulina? Sí, tengo una pregunta sobre el diagnóstico en humano. Si existe una prueba orientada a detectar inmunidad celular. Las pruebas que tienen, la que existe, la que se están implementando en Chile, son la misma prueba que se utiliza en general en los países desarrollados y que utiliza, que tiene para el anticuerpo de fase 2. Fase 2. Son bastante complejas, son tardías además, y requieren además idealmente una segunda muestra de confirmación, pero no tengo entendido que son IgG y IgM lo que se ¿Alguna otra consulta? ¿No hay más consultas? Bueno, entonces le damos un aplauso a los asistentes.